Bueno, buen día, ¿cómo estamos? Buen día también a la gente del Zoom. Muchas gracias por venir a la gente de la Super y a toda la gente que está en el día de hoy, que sigue acompañándonos desde ayer y otra gente desde antes de ayer. Hoy tenemos el gusto de tener al doctor Antonio Sambucetti. Él va a hablar acerca de los procedimientos de la Comisión Médica Central, de la cobertura especial de COVID-19, y de los rechazos de enfermedades profesionales de la resolución de superintendencia 208 de 2017. Te dejo a vos la palabra. Muchas gracias. Y bueno, muchas gracias a todos. Bueno, buenos días. Es un gusto para mí, en serio, estar acá. Y agradecido, obviamente, por poder compartir este espacio con ustedes. No es habitual que tengamos contacto con el Poder Judicial y podamos tener este ida y vuelta con ustedes. Es importante para nosotros, porque hay cosas que nosotros no nos enteramos, al menos que tengamos este tipo de contactos. Siempre decimos, a nosotros en Comisión Médica Central se nos pierde la suerte del caso, porque bueno, después de centrar en un recurso directo ante el Poder Judicial y no tenemos una vuelta de nuestras decisiones verdaderamente. Y es importante empezar a tener este contacto con el Poder Judicial para poder determinar qué es lo que estamos haciendo mal, qué es lo que estamos haciendo bien, qué suerte tienen nuestros criterios en el Poder Judicial, porque también tenemos como objetivo la mejora constante de nuestros procedimientos, y no va a haber mejora constante de nuestros procedimientos si no escuchamos al otro. Bueno, hoy vamos a ver, no sé si se está proyectando el PowerPoint. ¿Lo tenemos? Ahí, la presentación. Nosotros hoy vamos a ver el procedimiento en Comisión Médica Central. No sé si ustedes conocen qué es la Comisión Médica Central o tienen mucho contacto con casos de Comisión Médica Central. Pero la Comisión Médica Central está en la ley como la instancia recursiva, que el trabajador tiene opción de venir a la Comisión Médica Central o solicitar la revisión judicial de la decisión de la Comisión Médica Jurisdiccional ante los tribunales laborales, ¿no? Pero está como vía recursiva y vienen casos a Comisión Médica Central. ¿Por qué tengo este cuadro como primer paso para empezar a hablar de la Comisión Médica Central? Este cuadro refleja el estado de los trámites en una provincia que ha adherido a la ley 27348. Y vamos a ver que tenemos una variedad importante de trámites, y no solamente muchos trámites, sino distintos procedimientos. No es lo mismo un procedimiento regulado por la resolución 179 del 15 que un trámite regulado por la resolución 298 del 17. Una provincia que adhirió a la norma, vamos a ver que tiene, ¿ustedes se acuerdan? Está bien, siempre hago un pequeño repaso de la 27348 y qué pasó con esto cuando salió en el 2017. Tuvo varios objetivos la ley, no sé si conseguidos o no, pero tuvo varios objetivos. Uno de los objetivos reales es reducir la judicialización de las controversias, o sea que tratar de que la controversia se resuelva en sede administrativa. Y esta norma, como herramienta para lograr este objetivo, estableció una instancia obligatoria previa en la Comisión Médica Jurisdiccional. No para todos los trámites, sino para algunas situaciones determinadas. ¿Cuáles eran esas situaciones determinadas? Y una de ellas era determinar el carácter profesional de una enfermedad o laboral de un accidente. Y las otras situaciones eran determinar cuál era la incapacidad del trabajador y eventualmente, determinada esa incapacidad, establecer la cuantía de la prestación dineraria que iba a cobrar en función de esa incapacidad. Entonces, esta ley, que tenía estos objetivos y utilizaba estas herramientas, también estableció el patrocinio jurídico obligatorio desde el inicio del trámite hasta el final del trámite. Y está reglamentada por la resolución 298 del 17. Como tenía estos trámites, estos objetivos, y impactaba sobre la determinación de incapacidad y sobre la determinación de carácter profesional o laboral del accidente o enfermedad, reguló
estos trámites que son el rechazo de la contingencia, la determinación de la incapacidad, la divergencia en la determinación de incapacidad y la propuesta de acuerdo. Entonces, en estos casos se iba a aplicar el procedimiento de la 298. Pero no eran solamente los trámites que existían en una comisión médica. Nosotros teníamos ya vigentes en una comisión médica el trámite, por ejemplo, el silencio de la aseguradora, que es un trámite que se derogó, pero también teníamos la divergencia en el ALTA, que es un trámite importante, el reingreso a tratamiento, que también es un trámite importante, el rechazo de enfermedad no listada y el abandono de tratamiento. Son trámites que se regulan por la resolución 179. Entonces, ya en una provincia adherida, la afluencia de casos hacia Comisión Médica Central era variada. Teníamos procedimientos diversos en un lado, y en una misma comisión teníamos dos baterías normativas distintas y dos procedimientos distintos. En la 179, por ejemplo, no se exige el patrocinio jurídico obligatorio. Puede venir con patrocinio jurídico, obviamente, pero no era obligatorio. Entonces ahí tenemos una divergencia de procesos. ¿Qué pasa? Esto hay que sumarle que hay provincias que no adhirieron. Entonces, en una provincia que no adhirió a la ley 27348, vamos a tener que todos los procedimientos son regulados por la 179. Entonces ya tenemos tres tipos de procesos que llegan a la Comisión Médica Central. Esto era bastante dificultoso, encarar un trámite con tres procedimientos distintos. Entonces surgió la idea de emitir una resolución que estableciera o lograra una unidad de procesos para todos los trámites. Y era difícil porque tienen distinta naturaleza todos los trámites. Creo que lo hemos logrado mediante la resolución 7 del 23. Es una resolución que tiene por objeto tener un procedimiento único para todos los casos. Y creo que en ese sentido lo que hemos logrado es darle un poco más de lógica al trámite y que el colega, cuando tenga que cursar un trámite ante Comisión Médica Central, tenga el trayecto del trámite claro. Porque lo que nosotros necesitamos es eso. Sí. ¿Cuántas quedan sin adherir? ¿Se acuerdan? Son pocas. Cinco, ¿no? Sí. Después tengo el cuadro. Si quieren, se le paso el cuadro con el estado de las adhesiones. Bueno, entonces, lo que yo les decía, que la idea principal del proceso es establecer un trayecto del trámite, que ese trayecto sea claro para el que lo tenga que cursar. Y ese es el objetivo de esta resolución. Vamos a ver en esta resolución todos los pasos para llegar a Central. El primer paso para llegar a Central es la propia ley 27348 y la 24557. La ley 27348 en su artículo 2 regula la instancia recursiva y el 46 de la 24557 hace lo mismo idénticamente que lo hace el 2. Lo que pasa es que, como les dije, el 2 lo aplicamos a provincias adheridas, el 46 a provincias no adheridas. Entonces, ¿qué nos dice este artículo? Que las decisiones de la Comisión Médica Jurisdiccional serán revisables ante la Comisión Médica Central. Primera opción, el trabajador tiene la opción de ir a los tribunales laborales. La RT no tiene esa opción, o sea que para la RT la instancia de apelación a la Comisión Médica Central es su única posibilidad. Entonces, una vez que el trabajador apela, elige la instancia de central, o la RT elige la instancia de central, el recurso tiene una primera vista de admisibilidad en la propia comisión donde se presentó. Se presenta en la Comisión Médica Jurisdiccional este recurso. Entonces, ¿qué va a hacer el administrativo que recibe el recurso? Va a hacer un análisis de plazos. ¿Sí? Está interpuesto en plazos. ¿Y qué plazos tenemos para interponer este recurso ante Comisión Médica Central? Y de ahí vamos a tener que ver qué tipo de proceso estamos viendo. Porque en un trámite de 298, la ley y la resolución establece 15 días hábiles administrativos. Que esto no quiere decir que el que vaya a hacer una apelación a la justicia o que decida optar por la justicia tenga 15 días hábiles administrativos. Hoy solamente rigen los 15 días hábiles administrativos para apelar a la justicia en la capital federal. Porque es la única jurisdicción que al momento de adherir
Ustedes recuerden que la 27348, una de las características más destacadas, es que no le impuso a las provincias el procedimiento, las invitó a adherir. Y las condiciones de adhesión de cada provincia varía la aplicación de ciertos aspectos del procedimiento. Entonces, vamos a tener una provincia como es el caso de Mendoza, que tiene 45 días para iniciar la acción ordinaria. Y vamos a tener otras provincias donde tienen 90. Y hay otras provincias que hasta tienen 2 años. Eso tiene que ver con las condiciones de adhesión. La provincia de Buenos Aires, si bien no tiene condiciones de adhesión en ese sentido, emitió una norma, que es la 15057, que es la que regula el Poder Judicial Provincial, y allí prevé que las decisiones de las comisiones médicas jurisdiccionales son revisables por acción ordinaria. La única jurisdicción que no lo hizo es Capital Federal, que adhirió sin ningún reparo. Entonces, en Capital Federal, el recurso ante la justicia es un recurso concedido en relación y con efecto suspensivo. En todas las demás jurisdicciones, estas condiciones fueron variando, según las condiciones de adhesión. Bueno, igual vamos a hablar no del recurso judicial, sino del recurso ante Comisión Médica Central. En ese sentido, sí, ante Comisión Médica Central tenemos 15 días hábiles administrativos. Lo cual también no nos genera menos de algún problema, porque ustedes piensen que la ART tiene 15 días para venir a la Comisión Médica Central, sí o sí, y tal vez el trabajador tenga 45 días, 90 días para ejercer la acción judicial. Entonces se va a dar la particularidad que nosotros vamos a estar estudiando un recurso de apelación interpuesto por la ART en plazo que todavía aún no ha vencido para que el trabajador pueda iniciar una acción judicial. Esto es un problema importante. Claro, pero tiene que estar iniciado para traerlo. Y tiene 90 días y tal vez por ahí lo resolvieron. Ahora vamos a ver el tema de plazos, porque ya veo por dónde está la pregunta. Pero bueno, entonces este análisis de admisibilidad de plazos analiza si está en 15 días interpuesto. Entonces, si está en 15 días interpuesto, lo elevan a la Comisión Médica Central. Bueno, para nosotros el recurso es concedido en relación y con efectos suspensivos, porque las condiciones de adhesión en ese sentido no han variado la intervención de Central. Es más, las condiciones de adhesión muchas veces no miran a la Comisión Médica Central. Entonces, ¿cómo lo interpone? Bueno, el trabajador lo puede interponer ante la mesa de entrada virtual, o lo puede interponer de manera personal o hasta por correo postal. La RT siempre tiene el camino de la ventanilla electrónica. Bueno, acá hago la aclaración de que hay que tener en cuenta las condiciones de adhesión de cada jurisdicción, que en realidad no afectan el trámite en Comisión Médica Central, por lo menos en lo que hace a la apelación del trabajador ante Comisión Médica Central. Ahí pasamos de diapositiva. La competencia, ¿cuándo entendemos nosotros? Tenemos varias condiciones de intervención. Vamos a entender, lógicamente, en todos los recursos que se presenten contra una decisión de Comisión Médica Jurisdiccional. También vamos a entender con competencia originaria en las no listadas. Y acá tenemos para hablar un rato de lo que es la competencia originaria, porque, a ver, nosotros sabemos que en el caso de no listadas, el artículo 6 nos dice que van a ser enfermedades profesionales todas aquellas que estén incorporadas al listado. Las que no están incorporadas al listado, expresamente dicen no tendrá cobertura. Y hasta el año 2000, ahí terminaba la historia. En el año 2000 era, si estaba en el listado era, si no estaba en el listado no tenía cobertura. Mediante mi decreto 1278 se incorporó una excepción. Y la excepción es aquellas que la Comisión Médica Central entienda que son producidas por causa directa de la prestación laboral. Y para esto establece un procedimiento especial. Y este procedimiento especial, que después por ahí lo vamos a ver un poquito más en detalle, en resumidas cuentas, lo que determina es que el trámite va a iniciar en Comisión Médica Jurisdiccional, porque es la que va a producir la prueba, no la produce Central inicialmente. Va a llegar a un dictamen médico que va a ser una preopinión en jurisdiccional, y en función de lo que decida este dictamen médico en jurisdiccional, define la suerte del procedimiento. Si la decisión de jurisdiccional es entender
que la cuestión no tiene carácter profesional, ahí rigen la aplicación del decreto 410 del 2001, que decía que solo iba a ser elevado a central si el trabajador apelaba. Si no apelaba, quedaba firme. Si decía que esta preopinión entendía que era profesional, las actuaciones sí se elevan a central, porque central tenía la función de convalidar esta opinión. Ahora, el 410, tengo que admitir que también establecía que central era la única instancia recursiva para las no listadas. Cuestión que hoy no es así. Hoy se ha interpretado que con la modificación del sistema recursivo que hace la 27348, el trabajador tiene opción de recurrir esa decisión negativa de la Comisión Médica Jurisdiccional ante la justicia, lo cual me parece que es bastante sano. Bueno. Nosotros producimos pruebas, sí. Nosotros producimos pruebas de nulidad. Es un tema más médico. La producción de pruebas lo hacen los médicos, que tenemos una médica cotitular de Comisión Médica Central. Buen día. A veces tenemos algunos problemas incluso de caratulación de enfermedades que han sido denunciadas o rechazadas como enfermedades no listadas, e incluso a veces podríamos, cuando se denuncia sintomatología sobre todo, podríamos considerar que a lo mejor producida una prueba de un estudio de diagnóstico por imágenes, podríamos terminar encontrando una enfermedad listada incluso. Con lo cual, bueno, nosotros manejamos un volumen de expedientes menor que el que maneja la Comisión Médica Jurisdiccional y producimos prueba, por ejemplo, solicitudes de estudios o interconsulta, y muchas veces también producimos prueba técnica a cargo de otros departamentos de la superintendencia, como solicitudes de CIMAT si consideramos que hay que completar el expediente, tanto en caso de rechazos como en caso de enfermedades no listadas que razonablemente pudieran considerarse listadas o pasibles de reconocimiento. Lo que hace a la producción de prueba en central, también tenemos que estar... Yo siempre hago una distinción, y por ahí me estoy adelantando a la presentación. El recurso se concede en relación, o sea, consideramos que la prueba tiene que haber sido ofrecida en instancia anterior. Pero, a ver, eso desde lo jurídico es muy claro. Uno ofreció, no ofreció una testimonial, ofreció, no ofreció una documentación. Ahora, desde lo médico tal vez no es tan claro. Y eso lo fui entendiendo con el tiempo, porque uno se pone en abogado y dice, no, pará, el recurso es concedido en relación, no tiene que admitirse una prueba que no haya sido presentada en instancia anterior. Pero hay situaciones que van variando y van variando esta postura. A mí me rechazan por un motivo X un siniestro. ¿No? Entonces, yo produzco prueba en instancia anterior en función del rechazo. El rechazo ata la suerte del RT. O sea, esto también hay que entenderlo. Para el RT, el rechazo es el fundamento que establece en el rechazo, es lo que sella su suerte. O sea, yo no puedo cambiar el motivo de rechazo durante el trámite. Sí puedo aclarar, el trabajador sí tiene la posibilidad de aclarar pormenores de su accidente o de su enfermedad en la primera presentación ante la Comisión Médica, por establecer la resolución 899. Los artículos 6 y 7 de la 899 son reveladores. ¿Por qué? Porque nos dicen que lo que va a sellar para el trabajador el alcance de su pretensión es el relato que haga en la primera presentación ante la Comisión Médica. ¿Por qué? Porque cuando uno sufre un accidente, supongamos, vamos a cualquier accidente. Yo sufro un accidente, me internan. Primero hay que ver si estoy en condiciones de hacer un relato de lo que me pasó. Segundo, quien hace la denuncia es alguien que tomó conocimiento tangencialmente de lo que me había pasado y le cuenta al empleador aquello que él entendió que pasó, no lo que pasó. Le cuenta lo que entendió. Y el empleador recibe esa comunicación y se la comunica a la RT y comunica lo que él entendió el que entendió. Entonces, estamos en un teléfono descompuesto. Con lo cual, me parece muy sano que el artículo 6 diga que, bueno, no, pará. La pretensión va a ser definida cuando tengamos el relato de primera mano de quién sufrió la contingencia. Porque si no, estamos
en problemas, no vamos a tener cabal conocimiento de lo que pasó. Pero la RT no tiene esa suerte. En la RT el propio artículo 6 y el propio artículo 7, uno para accidente y otro para enfermedad, ¿qué nos dice? Nos dice que la suerte de la RT se sella con el rechazo. El rechazo y el fundamento. El rechazo tiene que ser fundado y la RT tiene que saber bien cuál va a ser ese motivo de rechazo. Vuelvo, porque me estoy yendo por las ramas. Entonces, volvemos al tema de la producción de prueba. Ahora, yo argumenté en el trámite de comisión médica jurisdiccional en función del rechazo que tuve. Y fuera de esa argumentación, cuando me hacen el análisis médico, no, la patología que usted tiene es carácter degenerativo. Entonces yo digo, esto no se me planteó en ninguna parte del caso. Entonces yo le voy a decir en comisión médica central, no me presente prueba para comprobar que usted no tiene una patología degenerativa. De ninguna manera. Hay prueba médica que por más que no se haya ofrecido en instancia anterior, la vamos a aceptar y la vamos a analizar en comisión médica central. Pero bueno, me estoy adelantando. Otra cuestión de competencia de la comisión médica central es las enfermedades por COVID. Ahí tenemos también competencia exclusiva. ¿Y por qué no deja de ser una no listada el COVID? El COVID es una enfermedad no listada a la que le han dado una presunción inicial de profesionalidad que en realidad es una presunción prestacional. Ahora, cuando vamos a ver el COVID, la presunción que le asigna la norma a esta no listada tiene el único fin de que el trabajador, nadie le pueda rechazar la denuncia y que el trabajador tenga acceso a las prestaciones en especie y eventualmente el ILT. Después vamos a ver por qué digo que es solamente esa presunción y no va para otro lado. Vamos a hacer un poco de intervención médica. Acá en intervención médica, ¿qué tratamos de hacer? Esto es lo que les decía yo de tratar de encauzar el trámite y que el trámite sea claro para todos. Llegan las actuaciones, lo ve nuestro personal administrativo, entiende que estuvo bien concedida la elevación a Comisión Médica Central, que hicieron bien el trabajo en jurisdiccional, y se le da intervención al médico. Pero se le da una intervención específica al médico con esta resolución. Y la intervención específica es que tenga que hacer un análisis preliminar dentro de los primeros 15 días de haber recibido las actuaciones. ¿Para qué? A ver, esto hace la pronta resolución. Yo tengo que tener un análisis preliminar y tengo que decidir cuál va a ser la acción que voy a tomar en este trámite. Si voy a abrirlo a prueba, no lo voy a abrir a prueba. Si voy a hacer lugar a la producción de prueba que me ofrece la parte, si voy a generar prueba propia, si voy a hacer un estudio complementario, o si entiendo que la prueba acompañada en el expediente es suficiente para resolver las actuaciones como están. Y esto tiene un impacto que después vamos a ver que es bastante grande. Esta decisión que se toma en estos primeros días hace a cómo voy a resolver el expediente o en cuánto tiempo voy a resolver el expediente. ¿Por qué? Porque si yo tomo la decisión que abro el expediente a prueba, le voy a asignar, la resolución asigna un plazo de 90 días para resolver el expediente. 90 días uno puede pensar, ¿es mucho o poco? Pero lo cierto es que se generan algunas problemáticas cuando se abre el expediente a prueba en Comisión Médica Central que son muy variadas. Y esto lo van a poder decir mejor los médicos que piden esta prueba. Pero se generan muchas problemáticas. Nosotros, por ejemplo, no tenemos médicos en todas las comisiones médicas. Nosotros somos, la sede de la Comisión Médica Central está en Buenos Aires. Tenemos, sí, representantes en algunas jurisdicciones, pero habitualmente, por ejemplo, los estudios los tenemos que hacer en Cava muchas veces. Hay que pagar traslado, hay que hacer viaje al trabajador, también hacemos operativos, pero el tema de los prestadores, también hay veces que con los prestadores no tenemos prestadores en la jurisdicción que hagan el estudio, tenemos que pedir que los trasladen. Y el traslado implica traslado y ¿cómo se llama? Y estadía. Y vos ayer me comentabas los casos de personal enmarcado, ¿querés contarlo?
No, que a veces nos sucede que tenemos personal embarcado o personal que ha subido con jornadas prolongadas a la mina o cualquier otra actividad que propia, o en los yacimientos incluso, que tienen actividades muy propias, pero creo que los embarcados son los más problemáticos porque quienes hacen alta mar están mucho tiempo a bordo y bueno, a veces se nos vence el plazo hasta que el trabajador desembarca para poder venir a la citación, si es que se requiere un examen físico nuevo, ¿no? Ese es o que desembarca para hacerse el estudio complementario que le efectuamos. Esas son... Sí, sí. No, una duda. ¿Los estudios médicos no están a cargo de la RT? Es una buena pregunta. Los estudios médicos los hacemos en prestadores propios. ¿Por qué? Porque hay estudios médicos que son... Sí, hay estudios médicos que son objetivos y no habría problema de encargarlos a la RT, pero hay estudios médicos que son subjetivos. Entonces, preferimos, y por ejemplo yo, un psicodiagnóstico. Muchas veces en un expediente no se nos aportan las imágenes de los estudios y tenemos un informe contradictorio de una resonancia magnética aportada por el trabajador con respecto a la aportada por la aseguradora. Entonces, la mejor forma de resolver esa controversia, por ejemplo, en un caso de hernia de disco, es solicitar un estudio en un prestador propio. Las imágenes regularmente son muy pesadas, ninguna de las partes las acompaña al expediente como para poder objetivar que pertenece al trabajador, que fueron bien informadas, que no tienen sesgos en los informes. Entonces la mejor manera, a lo mejor, de resolver esa cuestión es solicitar un estudio en los prestadores propios, ni que hablar en algunos estudios que son subjetivos. Por ejemplo, los trabajadores que tienen déficit del aparato visual, la agudeza visual es un dato muy importante y muy ponderado por nosotros al momento de emitir dictamen, y el trabajador trae un informe de su parte en que tiene una agudeza muy baja, la aseguradora aporta un informe de su parte en que tiene una agudeza casi normal. La única forma para nosotros, que no somos oftalmólogos por lo demás, es solicitar una evaluación imparcial por un prestador de los que, digamos, presta para la superintendencia. En ese sentido, eso genera complicaciones y genera demoras. Este tema del traslado, ahora vamos a ver que establecemos en esta resolución obligaciones particulares para la RT en lo que hace al traslado y estadía. Bueno, entonces habíamos dicho que este análisis inicial que hace dentro de los 15 días es importante porque va a definir el tiempo que va a demorar la resolución. Esta es una resolución que empezó a regir en marzo de este año y que, si yo les digo que hoy por hoy tiene un cumplimiento del 97%, no va a decir mucho. No va a decir mucho porque para que una resolución, evaluar verdaderamente la suerte que tenga una resolución en su aplicación, tiene que pasar más tiempo. Yo que les diga hoy que hoy tenemos dentro de los trámites que iniciaron en marzo, el 97% de los trámites están resueltos, y me van a decir, está bien, que es bueno, que es suerte, pero bueno, esperemos un poquito más para hacer una conclusión definitiva. Yo tengo muchas expectativas de que esta resolución, transcurrido más de un año, vamos a seguir en esos porcentajes. Eso siempre y cuando no nos sobrevenga otra catástrofe como el COVID. Porque ustedes saben que el COVID fue una catástrofe a todo nivel y procedimentalmente fue una catástrofe. Yo después les voy a contar, cuando empezó el COVID, solamente éramos 2 STLs en Comisión Médica Central. Yo en aquel momento trabajaba como STL de Comisión Médica Central. Y éramos 2 STL para dictaminar todos los casos de COVID. Con lo cual, fue catastrófico. Teníamos 1000 expedientes en bandejas y no entendíamos. Yo me acuerdo que me quedaba hasta las 9 de la noche sacando expedientes. STL... A ver, las comisiones médicas, tenemos la composición de las comisiones médicas, lo establece el artículo 51 de la ley 24241. Dice que se van a componer de 5 médicos. Hoy no tiene mucho sentido hablar de la distinción que hablaba de los médicos de SRT y de la SAF, porque ya en la SAF no está más. Pero sí hablaba de que eran 5 médicos concursados. A esto hay que agregarle que en lo laboral se emitió el decreto 1475. En realidad el cargo de secretario técnico letrado existía antes,
pero con el 1475, el decreto 1475 del 15, se incorpora al CCTL como miembro de la Comisión Médica Jurisdiccional y Central. Es un miembro concursado también, es un abogado que atiende, resumidas cuentas, las cuestiones jurídicas que se plantean en el expediente. Tiene intervenciones específicas, por ejemplo, en el trámite de rechazo. El primer funcionario que entiende en un trámite de rechazo en la Comisión Médica Jurisdiccional es el STL, que va a ser el que verdaderamente haga la apertura a prueba y produzca la prueba en un trámite de accidente, que la prueba jurídica es la más importante. Por ejemplo, en un trámite de enfermedad profesional no interviene en primer término el secretario técnico letrado, porque el primer interviniente es el médico, porque el mayor impacto o el mayor contenido que tiene la contingencia es médico. Sí interviene el STL a posteriori para hacer el control de legalidad o para atender otras cuestiones jurídicas que se presentan, porque en una enfermedad profesional se puede plantear la prescripción. Entonces, en ese sentido, se le va a dar intervención al secretario técnico letrado para que se expida sobre la prescripción. Bueno, ¿a qué venía esto? El COVID. Bueno, en el COVID, el primer análisis que se presenta en los trámites de COVID, en estas solicitudes de reconocimiento COVID que les hablaban ayer o que mencionaron ayer, la hace el secretario técnico letrado por imposición de los decretos que regulan el COVID. Y imagínense la cantidad de trámites que teníamos en bandeja los dos secretarios técnicos letrados que existían en ese momento. Después, gracias a Dios, los secretarios técnicos letrados de jurisdiccional, a partir de una resolución, se subrogaron a la firma, se habilitaron para que puedan entender, y ahí es como que fluyó, empezó a caminar mucho mejor la producción de estos trámites, porque la verdad que era importante que nosotros podamos estar al día con el tema de COVID. Y creo que hoy por hoy terminamos estando al día con los trámites del COVID. Bueno. ¿Alguna pregunta? Me paran y me preguntan, por favor. Una pregunta cortita. Para saber el motivo de consulta cuando el médico pregunta, yo he visto que pregunta porque antes estaba en audiencias como médica vedora de una RT hace 10 años atrás. Se redacta lo que dice el trabajador. El problema es cuando se amplía la denuncia del RT. Eso, o sea, por ejemplo, un traumatismo de rodilla, cuando el médico de la super empieza a entrevistar y se amplía y dice, fue un traumatismo de rodilla, pero también me doblé el tobillo. En ese acto, ¿se le pide más información al RT o al RT queda de lado? O sea, lo que consignó el jefe, mal consignado, como usted contaba, lo que me dijo de lo que me dijo. El tema es que se amplía y todo eso sigue para la justicia como algo correcto que dice el trabajador y se toma como... Vos tenés ahí distintas cuestiones. Por ejemplo, vos te caes y te golpeas la rodilla, como bien dijiste. En un trámite normal, eso entra a tratamiento. Tratamiento cursa de determinada forma. ¿Qué no se nos presenta a veces? Que el trabajador tuvo 6 meses de tratamiento por la rodilla, terminó el tratamiento de la rodilla y cuando se presenta a Comisión Médica Central, comisiones médicas, dice, no, me doblé, en realidad tengo el tobillo mal. Y ahí se te presenta un problema, porque vos decís, porque es distinto que yo te diga, mira, yo venía caminando por la denuncia dice, yo venía caminando por la calle y me desvié a comprar un paquete de cigarrillos y después retomé. Y otra cosa es que después cuando vengas a la Comisión Médica Central, corrijas ese relato, pero acá hubo un tratamiento médico. Entonces, ¿qué te quiero decir? No puede decir el trabajador, mirá, la verdad que también se me afectó la rodilla, sí, pero también habría que comunicarlo a la RT para que la RT dé el tratamiento por ese tobillo que no dio tratamiento. ¿Entendés? Sí. Ahora, si el trabajador denuncia un hecho, me caí, me doblé el tobillo, la RT no tiene la obligación de además controlarte el tobillo, si tenés lesión más arriba, más abajo. Eso, ahí está la cuestión. Entonces el error parte que la RT, claro, no hace ese control. Siempre el error parte del mismo grado. Siempre.
estadística es muy importante. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que lo que esté denunciando pueda ser producto de eso, que me agregue algo que vos decís, ¿cómo sé yo que te lo A ver. Ahí hay un par de cuestiones que sería interesante detallar. Primero, la superintendencia, las comisiones en sí mismas no son instancias de denuncia, ¿no? Entonces, la denuncia no se hace al médico de la comisión. Ahora, si un trabajador, y voy a poner las dos posturas, el ejemplo que sea verídico que el traumatismo y el tratamiento fue de rodilla, y 8 meses después en la comisión médica dice, y además el tobillo, y no hay documentación que lo acredite. Ahí hay dos variables posibles, y según el caso pendularemos en la realidad. La primera, que sea una inacción, un incumplimiento del RT o una inobservancia de la evaluación médica completa e integral. ¿Es posible? Claro que es posible. Pero también es posible que una persona 9, 8 meses después se haya tenido una lesión del tobillo ajena a la circunstancia laboral en estudio. Vos fíjate ahí qué importante esto, porque estamos hablando de quizás un esguince, una torsión del tobillo, que me puede pasar hace una semana. Ahora, yo como médico, a mí me lo dicen y siempre debemos, todo médico de comisión debe escuchar, pero también como debe escuchar, debe probar para sustanciar su decisión. Todos me pueden decir que yo me doblé el tobillo hace 9 meses. Ahora, yo no tengo documentación aportada por la RT, pero buenamente debo pedirle al trabajador, si tuvo alguna atención médica ajena a la RT, que nos permita tener el nexo cronológico con el evento que estamos estudiando. Hay un trabajo muy interesante, no voy a hacer juicio de valor sobre esto, pero sí se presta alguna suspicacia, que es que hay una estadística, la ruptura de meniscos de la rodilla, estructuras que se dan por el esguince de rodilla, son más habituales los lunes a la mañana y en el contexto in itinere. Y uno dice ahí, ¿qué pasó ese fin de semana? ¿No? Habrá sido un picadito, y a veces sí, a veces no. Es una estadística caprichosa. Yo puedo asegurar cuál es la causa de la mayor prevalencia de las lesiones de menisco yendo al trabajo, de su casa al trabajo, y no lo puedo probar. Pero hay cosas que con esto quiero decir que muchas veces será cierto y habrá otras veces que me permito dudar. Hay maneras de darse cuenta. Por ejemplo, y ante esa duda y ante la falta de documentación, yo puedo producir un estudio para ver los ligamentos de ese tobillo. Y si están inflamados en ese momento, ningún tobillo está inflamado 9 meses. La inflamación es aguda. Si hay líquido, es agudo. Y yo puedo buenamente y en primera instancia dividir opciones de trastornos con alguna cierta cronicidad compatible con la fecha de ocurrencia del hecho, con lesiones que por su propia expresión clínica me hablan de algo agudo, algo reciente. Pero siempre escuchamos y como también siempre probamos o exigimos probar por estudios nuestros o por documentación que pueda aportar la parte que invoca eso. El problema se suscita cuando llega a la justicia, 2 años o 3 años más tarde, donde hay que hacer valoración de incapacidad y de repente tenemos 2 lesiones. La que estaba en agudo, o sea, la que fue considerada, está bien, no es denuncia, está la denuncia. Este motivo de consulta, como aparece motivo de consulta, primera manifestación invalidante, y se relata donde se amplía rodilla, tobillo, y nosotros 3 años más tarde tenemos una rodilla y un tobillo, quizás con alguna secuela los dos. El tema es, obviamente, hay que valorar los dos. Ustedes vieron que era inflamatorio agudo y demás, pero a la justicia llegan los dos en la demanda. Entonces, creo que se suscita un problema con esta ampliación, que no es de denuncia, sino con esta acotación y el análisis. Entiendo lo del análisis perfecto, es agudo e inflamatorio. Cuando llega a esta instancia hay que hacer la valoración de los dos y quizás quedó alguna secuela de eso y es como que entra, por haber sido considerado en la super, entra dentro del siniestro. Esto es lo que a mí me preocupa y me ha pasado mucho, o sea, lo pregunto porque me pasa. Bueno, ahí también pasa un poco por la valoración que hagas de las conclusiones que hizo la comisión médica, porque si la comisión médica relevó en ese momento que era un caso agudo, está relevando tiempo después de la ocurrencia del accidente que el caso era agudo.
ahí vaya a hacer el análisis de la conclusión a la que llega la comisión médica, el análisis que hagan en la justicia. O sea, esa conclusión, ¿fue correcta? No fue correcta, pero ahí ya vos tenés un punto de partida, que es que alguien relevó que no fue concomitante con la contingencia, sino que el cuadro agudo se presentó mucho tiempo después. No, que yo creo que llegado, primero que a veces siempre hay que mirar muy bien la historia clínica de la aseguradora, porque a veces la atención inicial dice traumatismo de rodilla y tobillo, y nunca más se trató ni se vio ni se estudió el tobillo, y seguimos con la rodilla porque era la lesión más grave, más prevalente. Pero yo creo que esta es una opinión estrictamente personal, porque antes fui perito de la justicia antes de estar en la Super muchos años. Uno a lo mejor debe poner en conocimiento en las conclusiones médicas que de la historia clínica aportada al expediente nos surgen elementos que permitan vincular la patología aguda. Luego será el señor o la señora jueza quienes decidan, con la información que nosotros le estamos brindando, la decisión que toman. No va a ser... Nosotros en comisión tenemos, digamos, otro tipo de final de resolución, porque en general el dictamen va a sellar la suerte de la disposición del servicio de homologación. Pero ya pasada nuestra instancia para los auxiliares de la justicia, uno podrá informar a lo mejor qué es lo que pudo tener a su vista en el expediente, si se produjo prueba con respecto a si la patología es aguda o si es crónica, y luego será el decisor quien tome la decisión final sobre las pruebas que se produjeron en el expediente y la incapacidad que va a tomar en cuenta o no a la hora de emitir sentencia, ¿no? Me parece que... Sí. Bien, yo en realidad como coordinador de RT del gobierno de Mendoza tengo casos, sea de policías, de médicos, docentes, etcétera. Es más que todo un agregado, ¿sí? Que tiene que ver con el trabajo que hacen ustedes. Con respecto, me ha pasado de docente o una docente el año pasado que tuvo un accidente muy, muy complicado con una fractura expuesta de pelvis, fractura de muñeca, etcétera. La atropelló un auto y en el medio de las prestaciones que le estaba dando la RT durante el año, pues fue bastante largo, ella le dio depresión. Entonces solicitó a la RT que le pusiera un psiquiatra o un psicólogo para esa depresión postraumática. La RT se negó a hacer eso. Entonces, bueno, yo le recomendé que vaya a la Super. Y en la Super hizo la presentación de esta situación. Ustedes le hicieron una junta médica y ustedes a través de dictamen le ordenaron a la RT que le pusiera ese psicólogo, le pusieron psicólogo y psiquiatra con una cantidad de sesiones hasta el alta y posterior incapacidad que le dieron. Entonces, como para agregar esta situación de ustedes lo que hacen. Pero otra cosa aparte tiene que ver con un policía que denunció o sea, se hizo la denuncia de que había tenido un problema en el hombro izquierdo, ¿sí? La declaración de la denuncia estuvo mal hecha, ¿sí? Era el hombro derecho. Entonces la RT lo que hizo fue hacerle todos los estudios médicos sobre el hombro que no era, ¿sí? Teniendo en cuenta de que era o sea, esa descripción del hecho era una declaración jurada. Entonces, le dieron el alta, obviamente, no tuvieron que hacerle nada, le dieron el alta porque no tenía nada en ese hombro, y después, obviamente, que salió a culpar a todo el mundo, ese policía, diciendo de que habían hecho mal la denuncia y que qué se podía hacer para que le atiendan el hombro que correspondía. La RT decía, acá no pueden hacer nada, porque ustedes dijeron que era el hombro izquierdo. Entonces, bueno, ahí fue que le dijimos, anda a la Super y presenta esa situación del otro hombro. No, ahí ya está, ahí no sé, pero no sé qué pasó con eso. A ver, primero hay tema de concatenación de trámites, porque nosotros vimos en la primera filmina que hay un montón de trámites.
hay divergencia en el alta y divergencia en las prestaciones. Esto por el primer caso que me decías. Y son importantes porque una divergencia en las prestaciones te va a agregar un tratamiento determinado que por ahí no tenía, que era el tema del tratamiento psiquiátrico que se le requería. Sí, decime. También tiene la vía de la autosatisfactiva en la sede judicial, reclamando por el artículo 20 de la ley de riesgo que le otorguen prestaciones, así que tiene todas las vías para hacerlo. Tal cual, tal cual. Tal cual. Pero bueno, también hay un trámite que puede resultar útil en la superintendencia, que es el trámite de plantear esta divergencia en prestaciones. Claro, pero lo bueno es tener opciones para que el trabajador pueda hacer ejercicio de sus derechos. En este caso que vos me decís, de que se equivocaron de hombro al hacer la denuncia, por ahí hay muchas opciones para resolverlo. Una de las opciones más fáciles es que haga de vuelta la denuncia. Y que le exija a la RT. Ustedes saben que a partir de la denuncia, la RT, hasta que decida si rechaza el siniestro, tiene que dar las prestaciones. O sea, haciendo la denuncia ya tiene prestaciones. Después verá la RT si hace rechazo de esa denuncia y ahí sí se instará un trámite de rechazo. Pero por ahí es más sencillo una nueva denuncia. Qué importante esto de nueva denuncia. Pero nueva denuncia en calidad de ¿qué? Aclaro la denuncia de aquel accidente, porque la fecha del accidente... Claro, o sea, es como una rectificación. Digo porque lo he tenido y similar, en vez de hombro-rodilla, la denuncia, después denuncia otro accidente, no, pero en realidad era aquel. Bueno, entonces digo, esa denuncia que usted está diciendo, denuncia en calidad de reagravación de aquel accidente, rectificación. La denuncia, yo puedo decir, en fecha tal, sí, podés entrar en la discusión de me equivoqué. Lógico, me equivoqué, le rectifico denuncia. Y ahí vamos a entrar en una discusión eterna de si cuál es la denuncia que vale. Hago la nueva denuncia, digo, el 15 de febrero. No, porque yo el 15 de febrero me accidenté. Yo no digo que me accidenté ahora, porque yo no puedo cambiar la fecha de accidente. Yo hago una nueva denuncia, digo, el 15 de febrero me accidenté y me golpeé el hombro derecho en vez del hombro izquierdo. Y ahí le tienen que dar prestaciones y ahí le van a ver, ¿qué puede pasar ahí? Le pueden hacer un rechazo. Ellos, no, porque vos ya me denunciaste el hombro derecho. Sí, pero yo tengo prueba. Claro, pero yo tengo prueba porque, a ver, el hombre, dudo mucho que si tuvo un accidente que se le lastimó el hombro izquierdo y no el derecho, que no tenga documentación médica del hombro izquierdo de fecha contemporánea a la fecha del siniestro. Lo que pasa que cuando uno tiene la historia clínica particular, tiene que tener en cuenta que nosotros no la vamos a requerir la historia clínica particular, porque es propiedad exclusiva del paciente. Nosotros a lo que tenemos acceso inmediato es la historia clínica prestacional, que es la que produce el prestador de la RT. ¿Y qué vamos a tener en la historia clínica prestacional? El hombro equivocado. Entonces, también está en hacer la denuncia, corregir el dato que yo no hice en la primera denuncia y acompañar la prueba de consecuencia. Mirá, yo del 15 de ese mes tengo atención en la guardia tal en donde me atendieron el hombro derecho. Entonces, eso es importante, acompañar los dichos con la prueba es fundamental, porque si no acompaño en ese caso, ¿sobre qué sostengo? Porque ya estamos hablando de que ya pasó un tiempo, desde que yo denuncié la primera vez y ahora estoy haciendo la nueva denuncia. Y válidamente alguien va a decir, ¿y cuándo te lastimaste el otro hombro? Si yo no tengo ninguna prueba. Y la verdad que da suficacia porque yo tengo que decir, alguna generación de pruebas tengo que tener sobre el hombro que me lastimé. Entonces, es importante. Son casos, a ver, no son la generalidad de los casos. Son casos que pasan, sí, pero no es la generalidad de los casos. Por ahí la problemática son casos más extremos, que hay que tener tratamiento. Un trabajador tiene que tener tratamiento durante la RT del hombro equivocado y que no diga nada durante todo el tratamiento. Es raro, es un poco raro. Me estuvieron atendiendo, me aplicaron analgésicos sobre un hombro que no me lastimé. Medio complicado. Y no dije nada. Me lastimé el hombro y me están haciendo una radiografía del pie. Vamos. Entonces, tengo que tener elementos para defenderme, no puede ser que no haya ninguno. En la obra social me tienen que haber hecho algo sobre lo que me lastimé. Bueno,
¿Qué pasa? El médico lo analiza, 15 días abre a prueba. Las pruebas, ¿qué puede pedir? Puede pedir estudios o puede pedir una citación, lo quiere revisar. Bueno, esto se giran las actuaciones al personal administrativo que va a tener la tarea de, en la agenda de turnos, asignar un turno, ya sea que tengamos representación en la zona donde está el trabajador y lo citemos en, por ejemplo, en Tucumán, Rosario, que tenemos gente, o si no tenemos gente, hagamos un operativo o lo citemos en Buenos Aires. Y con el tema de los prestadores también, obviamente se va a priorizar siempre el prestador que esté más cercano al domicilio del trabajador. Pero hay veces que los estudios complican esa situación, que no encontrás prestadores en esa, o que el prestador que tenemos en esa jurisdicción, la verdad que el estudio no nos deja tranquilos. Entonces en esos casos podemos disponer el traslado. ¿Los 90 días tienen carácter preclusivo o lo pueden ir ampliando ustedes? Los 90 días los puedo ampliar, pero los puedo ampliar con la condición de que yo al momento de la ampliación disponga o establezca la fecha en que lo voy a resolver. O sea, ¿qué pasa? A ver, pasa lo de los embarcados. Lo quise citar, no lo pude citar. Conseguí citarlo, pero la citación que pude coordinar con el trabajador es vencido a los 90 días. Entonces, ¿yo qué voy a hacer en ese caso? Yo voy a agregar una providencia en el expediente que diga que no pudimos cumplir con los 90 días porque el trabajador se encontraba embarcado y no pudimos hacer la citación en término. Que logramos contactarnos con el trabajador, que el trabajador nos manifestó que el día tal podía tener la audiencia, que lo citamos para esa audiencia y calculo un tiempo prudencial para que el médico pueda elaborar el informe y emitir el dictamen. Entonces yo en la providencia que voy a notificar a las partes, dispongo la prórroga, pero le informo a las partes cuándo lo voy a resolver, para que haya certeza. Por ahí, a ver, hay algunos temas que nos han objetado, no digo que la resolución 7 no tenga alguna objeción con el plazo de los términos, porque, a ver, el tema de el análisis, yo por ahí leí un artículo que decía, sí, pero el análisis inicial no le pusieron un plazo para la remisión al médico. Entonces dice, sí, hay 15 días para que hagan el análisis inicial, pero ¿cuándo se lo pasan al médico? ¿Cuánto tiempo tienen para pasarlo al médico? Y por ahí tiene asidero esa objeción, porque uno dice, y mirándolo ahora a la distancia, y por ahí tendríamos que haber puesto un plazo de 5 días máximo que el administrativo gire las actuaciones al médico. Lo cierto es que en los hechos no tardan ni 5 días en girarse. Entra, lo único que se hace es analizar si este análisis temporal de la apelación es correcto, que hicieron en el jurisdiccional, y se lo pasan automáticamente al médico. Por eso no lo previmos. Pero tratamos de darle certeza con los plazos para que el término del expediente se dé en 90 días. Por eso hoy solamente tenemos 2 prorrogados, que son casos del estilo que habló la doctora. Tenemos que decir que una de las cosas que pusimos es que en caso de ausencia, a ver, como las necesidades son infinitas, pero los recursos son finitos. Y los plazos son determinados. Nosotros pusimos que queremos resolver los expedientes en 90 días. Ahora, se nos daba mucho la situación de que citábamos audiencia o movíamos un operativo porque citamos audiencia, llegábamos al operativo, movilizábamos al médico y no concurrían. Nadie justificaba, se presentaban después a los 20 días, 30 días, nos pedían una nueva fecha y nos ha llegado a pasar hasta 4 veces esa situación. Entonces, establecimos que cuando citamos audiencia y la persona no viene, tiene 15 días hábiles 15 días corridos para presentarse y manifestar el motivo y acreditar el motivo por el cual no se presentó. Uno de los motivos por los cuales más comunes por los cuales no se presenta cuando lo citamos a Buenos Aires es porque la RT no pagó el traslado, ¿no? Entonces, nosotros notificamos a la RT para que pague el traslado, lógicamente. Pero el trabajador solamente lo manifiesta, no me pagó el traslado. Y el reclamo, yo siempre lo cuento, tengo una nena con discapacidad y
Y actúo no con las ART, pero sí actúo con las obras sociales. Y cuando no me pagan traslado y alguien me dice, ¿y vos se lo pediste? Sí, mirá. Y saco una pila de papeles en la que me presenté a la obra social exigiendo que ese traslado se haga. Bueno, el trabajador tiene que hacer el mismo ejercicio. ¿Por qué? Porque tiene obligación la RT, pero también la RT el trabajador tiene que exigirle a la RT que le pague el traslado. Porque nosotros le comunicamos al trabajador en la citación que la RT está obligada a pagar traslado y estadía y que se comunique con el área pertinente de la SRT para cuando eso no ocurre. Entonces, ese también es un motivo por el cual necesitamos que también la colaboración del trabajador de que acompañe el reclamo que le hizo la RT. ¿Por qué? Porque yo con el reclamo que le hice a la RT, yo ya le puedo iniciar un sumario a la RT para que no lo haga más. Para que cuando la Superintendencia de Riesgo de Trabajo le exige el traslado lo pague. Porque verdaderamente es un perjuicio para el trabajador de varias formas. Primero, porque no lo habilita que lo estudie incorrectamente. Y segundo, porque le hace retrasar el trámite. ¿Mm? Sí. Disculpame, porque siempre hablamos del trabajador, pero en todas las instancias tiene que estar patrocinado. Entonces, muchas veces no es deficiencia del trabajador, sino de aquel letrado que lo está asesorando. Que es el que conoce mejor la norma que el trabajador, ¿no? Bueno, sí. Dale, cuando quieras, si querés cortar ahora, dale. Bueno, hacemos una pregunta. ¿Quién? ¿Vos? Bueno, entonces cortamos un segundito y volvemos en un ratito.